Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla. Mi nombre es Hernán Paredes y por la próxima hora estaremos hablando de un tema del momento, la libertad. Y no cualquier libertad, la libertad de expresión. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República Dominicana orientado a modificar la ley 6132 de difusión del pensamiento, que es una ley viejísima de décadas y se quiere actualizar, pero esto ha causado un revuelo en esta era de las redes sociales, ante el auge también de los medios digitales y también la forma importa tanto como el fondo, porque es que este proyecto de ley lo armaron los medios tradicionales con el gobierno. Incluyeron al Colegio Dominicano de Periodistas, pero fundamentalmente es la visión de los otrora dueños de la opinión pública antes de esta era del Internet, esta era de las redes sociales. Y para esto vamos a mostrar una serie de trabajos y ideas de pensadores como John Stuart Mill y su tratado titulado Sobre la libertad, donde él plantea que un individuo, el Estado no tiene que meterse con un individuo si este no le está haciendo daño a terceros, básicamente, si no le está haciendo daño a otros. Pero el mismo John Stuart Mill se preguntaba hasta qué punto podían permitirse esas libertades. Por ejemplo, Hobbes decía que para estar o vivir en sociedad teníamos que sacrificar la libertad, que tú no o eras libre o vivías en sociedad. Ese era el planteamiento radical de Hobbes. Pero entonces también tenemos el pensamiento de Karl Popper, con su paradoja de la tolerancia. ¿Qué decía Karl Popper? Si permitíamos que los intolerantes hagan o digan todo lo que quieren, va a llegar un momento donde esa gente que tiene discurso de odio, racismo, etcétera, van a hacerse con el poder y van a acabar con la tolerancia. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos. Donald Trump le recortó el presupuesto a Harvard, el presupuesto público, se lo quitó, una de las mejores universidades del mundo. Ahora le prohíbe tener estudiantes extranjeros y esa universidad está peleando con eso. Ese es el mejor ejemplo de cuando los intolerantes llegan al poder, acaban con la tolerancia, es lo que se preguntaba Karl Popper. Pero vamos a ver una serie de trabajos. Yo voy a hablar poco hoy, una serie de trabajos sobre este tema para que entendamos qué es lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional en República Dominicana, porque habrá vistas públicas. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos, no se vayan. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85, Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network te esperamos para una edición de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. En la primera parte del mismo analizamos los temas internacionales y nacionales de importancia de la semana y en la segunda parte del espacio procedemos a entrar y a dilucidar a profundidad los temas
más importantes en el orden económico, político y social que inciden en nuestra sociedad. Así que te esperamos cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network y todos sus canales digitales. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Hoy te voy a contar la historia de un niño prodigio, de un pensador brillante y de un defensor incansable de la libertad. Un hombre que nació en una casa llena de libros, fue educado como una máquina racional, pero que terminó escribiendo uno de los textos más humanos, poderosos y conmovedores sobre la libertad que el mundo haya conocido. Su nombre, John Stuart Mill. Nació en Londres, en 1806, en el seno de una familia poco común. Su padre, James Mill, era un filósofo y economista escocés obsesionado con la razón, el orden y la utilidad. Decidido a crear al pensador perfecto, diseñó para su hijo un experimento educativo que hoy parecería sacado de una novela. A los 3 años, John ya leía griego. A los 8, dominaba el latín. A los 10, discutía lógica aristotélica y economía política. Mientras otros niños jugaban con pelotas de trapo, él leía a Platón, Adam Smith y Bentham, antes del almuerzo. Pero ese entrenamiento extremo tuvo un precio. A los 20 años, Mill cayó en una profunda crisis emocional. Se dio cuenta de que, aunque su mente estaba llena de ideas, su corazón estaba vacío. No sentía nada. No encontraba alegría en nada. ¿De qué servía tanta lógica si no podía disfrutar de la vida? Fue entonces cuando descubrió a los poetas románticos, a las emociones, al arte y a una mujer que lo cambiaría para siempre, Harriet Taylor. Harriet no solo fue el gran amor de su vida, sino también su compañera intelectual. Con ella, Mill empezó a conectar su férrea lógica con una profunda sensibilidad social. Y así, poco a poco, fue construyendo su pensamiento más influyente. Una teoría de la libertad individual que buscaba combinar la razón con el sentimiento, la autonomía con la responsabilidad. Una teoría que, años después, plasmaría en un libro que marcaría un antes y un después en la historia del pensamiento político, sobre la libertad, On Liberty. Pero, como verás en la próxima página, no era una defensa de la libertad sin límites, muy por el contrario. En Sobre la libertad, publicado en 1859, John Stuart Mill dejó una huella indeleble en la historia de las ideas. Allí no solo defendió la libertad individual con una claridad asombrosa, sino que también se atrevió a hacer algo que pocos se animaban en su época: trazar los límites de esa libertad. Para Mill, la libertad no era un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para el desarrollo pleno del individuo. Sin libertad de pensamiento, de expresión, de elección, el ser humano quedaba condenado a la mediocridad, al conformismo, a vivir la vida que otros diseñaban para él. La libertad, decía Mill, era lo que nos permitía crecer, equivocarnos, mejorar, ser verdaderamente humanos. Pero atención, Mill no era un anarquista. No creía que cada uno pudiera hacer lo que quisiera sin importar las consecuencias. Y aquí aparece uno de los conceptos más famosos y debatidos de su obra: el principio del daño, Harm Principle. Mill lo formuló así: el único propósito legítimo por el cual se puede ejercer poder sobre un miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es evitar daño a otros. Es decir, el Estado o la sociedad no pueden interferir en la vida de una persona simplemente porque no aprueban sus decisiones. Solo pueden intervenir si esas decisiones dañan directamente a terceros. Un ejemplo: si alguien quiere beber en exceso, el Estado no debería impedírselo solo porque es malo para su salud. Pero si ese mismo individuo, ebrio, pone en peligro a otros, digamos, manejando un carruaje a toda velocidad por las calles, entonces sí, la sociedad tiene derecho a intervenir,
no para castigar su elección personal, sino para evitar el daño a otros. Este principio, simple en apariencia, abría debates gigantescos. ¿Qué es realmente dañar a otros? ¿Y si mis palabras ofenden? ¿Y si mis ideas incomodan? ¿Dónde empieza mi libertad y dónde termina la del otro? Mill no ofrecía respuestas absolutas, pero insistía en que, si queremos vivir en una sociedad libre, debemos acostumbrarnos a tolerar ideas que nos desagradan, estilos de vida que no compartimos, elecciones personales que no entendemos, porque el costo de no hacerlo es mucho más alto. Una sociedad asfixiada por la conformidad, el miedo y la censura. Mill escribió esto en plena era victoriana, cuando el puritanismo moral y la presión social eran tan opresivos como cualquier dictador. Y, sin embargo, sus ideas rompieron con todo eso. Pero su pensamiento no se limitó a la libertad. Mill también alzó la voz por una de las causas más revolucionarias de su tiempo, una que incluso muchos liberales de la época evitaban, una causa que lo puso a contracorriente del mundo entero, y que lo convirtió en uno de los primeros defensores modernos de la igualdad real. Esa causa era la igualdad de género. En una época en la que las mujeres no podían votar, no podían estudiar libremente, ni siquiera poseer legalmente su propia propiedad una vez casadas, John Stuart Mill dio un paso que muy pocos hombres de su tiempo se atrevieron a dar. Escribió La esclavitud de las mujeres, The Subjection of Women, una obra en la que afirmaba, sin rodeos, que la opresión de las mujeres era una de las mayores injusticias estructurales de la historia humana. Mill no solo creía que las mujeres debían tener los mismos derechos civiles y políticos que los hombres, creía que la libertad, esa que tanto defendía, no podía considerarse real si la mitad de la humanidad estaba excluida de ella. Y no lo decía desde la teoría abstracta, lo vivía en carne propia. Harriet Taylor, su compañera de vida, fue también coautora invisible de muchas de sus ideas. Mill reconocía públicamente que muchas de sus ideas sobre la libertad individual, el matrimonio y la igualdad surgieron en diálogo con ella. Harriet no era su inspiración, era su igual intelectual, y eso, en el siglo XIX, era tan radical como pedir una república en tiempos de monarquía absoluta. Pero Mill no se quedó ahí. También fue uno de los primeros parlamentarios británicos en proponer el sufragio femenino en la Cámara de los Comunes. Su propuesta fue rechazada y ridiculizada por muchos de sus colegas, pero quedó como un símbolo. La libertad para él debía ser coherente. No podía defenderse solo para unos pocos. Hoy, John Stuart Mill es recordado como uno de los grandes filósofos liberales de la historia. Pero más que eso, fue un pensador que entendió que la libertad no es solo una palabra bonita para discursos. Es una práctica difícil, exigente, que requiere tolerancia, respeto y, sobre todo, límites claros para no convertirse en abuso. Nos enseñó que ser libre no es hacer lo que queremos, es vivir de tal forma que nuestra libertad no aplaste la de los demás, que nuestras ideas puedan ser desafiadas, nuestras decisiones criticadas y nuestras vidas elegidas por nosotros mismos, no por dogmas ni mayorías. Esta es, en definitiva, la historia de John Stuart Mill. Un niño criado como una máquina lógica que descubrió que la libertad no nace del cálculo frío, sino del respeto profundo por la dignidad humana en todas sus formas. Una historia de razón, pasión y coraje. Una historia que, como toda gran idea, sigue incomodando, porque sigue viva. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con Cae la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. Cae la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por Win TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde,
con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche los espero en nuestro programa Comentarios y Reflexiones, en un espacio de entrevistas. Ministerio Público con persecución a la corrupción administrativa. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas haitianos. Tratamos los temas nacionales e internacionales para conocimiento de nuestro público. ¿Quién se beneficia de la crisis de Israel? ¿Quién se beneficia de la crisis de Ucrania? Hasta colocarnos cerca de los países de la OCDE. No son reformistas, no son del partido. Los espero por Voz Media Network en Comentarios y Reflexiones. Stuart Mill es para muchos el filósofo de habla inglesa más influyente del siglo XIX. En su obra buscó combinar lo mejor del pensamiento de la Ilustración del siglo XVIII con las corrientes emergentes de la filosofía romántica del siglo en que le tocó vivir. La obra que nos concierne aquí es On Liberty, sobre la libertad, publicada en 1859, un ensayo que es, junto con El utilitarismo de 1863, el escrito más divulgado de Mill, y también el que este autor tenía en mayor estima, junto con Un sistema de lógica de 1843. Un comentario inicial que no puede ser dejado de lado por su relevancia es que el autor dedica esta obra a la memoria de su amiga y esposa, quien fue, dice él, la inspiradora y en parte la autora de lo mejor de sus obras, también en este caso. Se trata de la filósofa y escritora Harriet Taylor, fallecida en el año 1858, poco antes de la publicación del libro. Como vemos, este trabajo de Mill está dividido en 5 capítulos, el primero de los cuales es presentado bajo el nombre de Introducción. Al comenzar su introducción, Mill señala que el tema de este ensayo no es el libre albedrío o la libertad en general, sino la libertad social o civil, es decir, la naturaleza y los límites del poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre el individuo. La lucha entre la libertad y la autoridad nos es familiar, dice, pero en tiempos antiguos lo que se entendía por libertad era la protección contra la tiranía de los gobernantes políticos. El poder de los gobernantes era considerado como algo necesario, pero también como algo sumamente peligroso, como un arma que intentarían usar contra sus súbditos, tanto como contra sus enemigos exteriores. El propósito de los patriotas era entonces poner límites al poder que el gobernante pudiera ejercer sobre la comunidad, y eso era lo que se entendía por libertad. Sin embargo, señala Mill, llegó un momento en que los hombres dejaron de considerar que sus gobernantes eran un poder independiente, con un interés opuesto al suyo. Les pareció mucho mejor
que fueran sus representantes o delegados, con posibilidad de ser revocados. Así, el interés y la voluntad de los gobernantes coincidiría con el interés y la voluntad de la nación. Sin embargo, el pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre el que éste es ejercido. Y la voluntad del pueblo termina siendo, en la práctica, la de la parte más numerosa o más activa de la ciudadanía, la de la mayoría o de aquellos que han conseguido hacerse aceptar como la mayoría. Así es como en política comenzó a hablarse de la tiranía de la mayoría, incluyendo ciertos nuevos males contra los cuales la sociedad tendría que estar en guardia, ya que dejan menos vías de evasión, penetrando mucho más profundamente en los detalles de la vida y esclavizando el alma misma, afirma Mill. Por lo tanto, dice que el objeto de este ensayo es proclamar un principio muy simple, dirigido a regir plenamente las relaciones de la sociedad con el individuo. Dice Mill, el único propósito por el que el poder sobre un miembro de una comunidad civilizada puede ser ejercido legítimamente en contra de su voluntad es para prevenir del daño a otros. Su propio bien, ya sea físico o moral, no es una justificación suficiente. Dice entonces Mill en un pasaje célebre que el individuo no puede ser obligado legítimamente a hacer algo o abstenerse de hacerlo por el hecho de que eso sería mejor para él, porque le haría más feliz o porque en opinión de los otros hacer eso sería lo sensato o incluso lo justo. Estas son buenas razones para discutir con él o razonar con él o persuadirle o suplicarle, pero no para obligarle o infligirle algún daño en caso de que actúe de otra manera. Mill aclara entonces aquí que evidentemente no estamos hablando de niños o de jóvenes que se encuentren por debajo de lo que la ley pueda fijar como la mayoría de edad, ya que aquellos que están todavía en estado de requerir que otros cuiden de ellos tienen que ser protegidos contra sus propias acciones, del mismo modo que contra los peligros externos. Y por la misma razón, afirma Mill en un pasaje que ha suscitado críticas posteriores, pero que era parte del sentido común de la época, se considera que también las sociedades atrasadas pueden ser entendidas como menores de edad, porque según este autor, las dificultades iniciales en el camino del progreso son tan grandes que rara vez estas comunidades presentan los medios y capacidades suficientes para superarlas. De modo que el objetivo de todo este ensayo es delimitar esa esfera de libertad y sus límites. Precisa Mill entonces que esta región comprende, en primer lugar, el dominio interno de la conciencia, exigiendo libertad de conciencia en el sentido más amplio, libertad de pensar y sentir, libertad absoluta de opinión y sentimiento en todos los temas. Y aclara que podría parecer que la libertad de expresar y publicar opiniones está sometida a un principio diferente, dado que pertenece a aquella parte de la conducta de un individuo que afecta a otras personas. Sin embargo, siendo de casi tanta importancia como la libertad de pensamiento, dice, es prácticamente inseparable de ella. En segundo lugar, está la libertad de gustos e inclinaciones, libertad de ajustar nuestro plan de vida a nuestro propio carácter, sin que nos lo impidan nuestros semejantes, en tanto que lo que hagamos no les perjudique. Y aclara, aunque puedan pensar que nuestra conducta es insensata, perversa o equivocada. En tercer lugar, de esta libertad de cada persona se deriva, dentro de los mismos límites, la libertad de asociación entre individuos, la libertad de unirse para cualquier propósito que no implique daño a los otros y siempre suponiendo que las personas asociadas son mayores de edad
y no se encuentran forzadas o engañadas. Sintetiza entonces Mill: la única libertad que merece tal nombre es la de perseguir nuestro propio bien a nuestra propia manera, siempre y cuando no intentemos privar a otros del suyo o impidamos sus esfuerzos por alcanzarlo. Cada uno es el verdadero guardián de su propia salud, ya sea corporal, mental o espiritual. La humanidad ganará más si tolera que cada uno viva como le parezca bien, que si obliga a vivir a cada uno como le parezca bien al resto. Mill llega así al capítulo 2, titulado De la libertad de pensamiento y discusión, en el que destaca que ya no se puede dudar de que en su tiempo existe la libertad de prensa como una de las garantías contra la corrupción o la tiranía del gobierno. Sin embargo, aunque el gobierno no ejerza ya ningún poder de coerción, a menos que sea de acuerdo con lo que considera que es la voz del pueblo, Mill teme que justamente esa voz pretenda silenciar las opiniones particulares, porque aclara: si toda la humanidad, a excepción de una persona, fuera de una opinión y solo esa persona fuera de la opinión contraria, la humanidad no estaría más legitimada para silenciar a dicha persona de lo que ésta estaría para silenciar a la humanidad, suponiendo que tuviera el poder para ello. A lo que agrega es que si la opinión fuera una posesión personal, que no tuviera valor salvo para su propietario, si obstruir su despliegue fuera simplemente una injuria privada, habría alguna diferencia entre que la injuria fuera infligida solo a unas pocas personas o a muchas. Pero la peculiaridad del mal que supone silenciar la expresión de una opinión es que supone un robo al género humano, tanto para la posteridad como para la generación existente, y para los que disienten de esa opinión todavía más que para los que la sostienen. Esto se debe, piensa Mill, a que si la opinión es correcta, se les priva a los que disienten de la oportunidad de cambiar el error por la verdad. Pero si es errónea, también pierden. Pierden lo que es un beneficio casi igual de grande, dice: una percepción más clara y una impresión más viva de la verdad producida por su confrontación con el error. Por otra parte, nunca podemos estar completamente seguros de que la opinión que estamos intentando reprimir sea falsa. Eso presupondría que nos creemos infalibles. Y volviendo a la opinión que podría ser verdadera, tampoco es bueno acallarla, dado que si no se la discute de manera exhaustiva, frecuente y decidida, buscando sus verdaderos fundamentos, dejaría de ser una verdad viva y se convertiría en un dogma muerto. Más aún, dice Mill, todavía queda hablar de una tercera posibilidad que es más común que cualquiera de las otras dos, y es que las doctrinas enfrentadas, en lugar de ser una verdadera y la otra falsa, compartan la verdad entre ellas, de modo que la opinión disconforme sea necesaria para completar el resto de la verdad. En suma, en este capítulo, Mill deja en claro la importancia central que otorga a la libertad de expresión y al poder del diálogo y la discusión para la construcción de una verdadera vida en sociedad democrática. Mill llega con esto al capítulo 3, titulado De la individualidad como uno de los elementos del bienestar. Y dice allí que examinará ahora si las mismas razones presentadas en el capítulo anterior sobre la libertad de opinión se aplican también a la libertad de acción. Y nos advierte que, sin embargo, hasta las opiniones pierden su inmunidad si las circunstancias son tales que expresarlas constituye una instigación a alguna acción perniciosa.
Por ejemplo, opinar que los comerciantes de grano están matando de hambre a los pobres o que la propiedad privada es un robo, dice, es algo que no debe impedirse si se trata de una opinión que simplemente circula por la prensa, pero puede requerir un justo castigo si se grita ante una multitud enfervorizada que está reunida ante la casa de un comerciante de grano. Por el contrario, si una acción se abstiene de perturbar a otros y simplemente actúa de acuerdo con su propia inclinación y juicio en cosas que le conciernen solo a esa persona, debería permitírsele realizarla, haciéndose cargo obviamente de las consecuencias. Es que, según Mill, sentirse libre favorece la originalidad, que es un elemento valioso en los asuntos humanos, y considera, por otra parte, que todos los demás pueden aprender algo de quienes dan muestra de ella. Esto no puede ser negado por nadie, salvo que crea que el mundo ha alcanzado ya la perfección en todas sus formas y prácticas. De este modo, según Mill, estas personas son la sal de la tierra. Sin ellas, la vida humana se convertiría en un pozo estancado, dice. Sin embargo, muchas veces, si tales individuos tienen un carácter fuerte y rompen las cadenas, se convierten en blanco de la sociedad, que al no haber conseguido reducirlos al lugar común, les dirige solemnemente calificativos amenazantes como salvaje, extravagante y otros similares. Es como si alguien se quejara de que el río Niágara no fluye suavemente entre sus orillas como un canal holandés. Sin embargo, cuando las opiniones de la masa se están convirtiendo en el poder dominante, el contrapeso y correctivo a esa tendencia debería ser individualidades más pronunciadas, capaces de pensar a un nivel más alto. Personas diferentes requieren condiciones diferentes para su desarrollo espiritual y no pueden vivir de manera saludable en las mismas condiciones que otros, al igual que no pueden hacerlo todas las variedades de plantas en las mismas condiciones físicas, atmosféricas y climáticas, afirma. Mill alude entonces a su propio contexto imbuido de una férrea moral puritana, propia de la era victoriana, y señala que en sus tiempos se ha puesto en marcha un fuerte movimiento hacia el desarrollo de la moral, que hace que la gente esté más dispuesta que en épocas anteriores a prescribir reglas generales de conducta y a esforzarse por hacer que todo el mundo se ajuste al modelo aprobado. Profundiza entonces en esta idea destacando que las circunstancias que rodean a las diferentes clases e individuos se están haciendo cada vez más similares. Observa que, a diferencia de otras épocas en que las personas vivían prácticamente en mundos diferentes, en las actuales sociedades desarrolladas todos viven en gran medida, dice, en el mismo mundo. En general, ahora leen las mismas cosas, van a los mismos sitios, tienen los mismos derechos y libertades y los mismos medios de afirmarlos. Por lo tanto, la combinación de todas estas causas forma una masa tan grande de influencias hostiles a la individualidad, dice, que no es fácil ver cómo puede ésta mantener su terreno. Mill llega de este modo al cuarto capítulo, denominado De los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo. Y se responde que la sociedad efectivamente está legitimada para imponer ciertas condiciones a la conducta de los individuos. En primer lugar, no perjudicar los intereses de los otros, que deben ser considerados como sus derechos. Pero en segundo lugar, que cada persona asuma su parte, fijada según algún principio equitativo, de los trabajos y sacrificios necesarios para defender
a la sociedad o a sus miembros de daños y abusos. No obstante, como ya vimos, si la conducta de un individuo no afecta el interés de ninguna otra persona aparte de ella misma, no hay lugar para plantear la cuestión del poder de la sociedad sobre su conducta. En esos casos, dice Mill, debería haber perfecta libertad, tanto legal como social, para realizar la acción, asumiendo, obviamente, las consecuencias que se deriven de ella. No obstante, Mill reconoce, llegado a este punto, que muchos se negarán a admitir la distinción aquí señalada entre la parte de la vida de una persona que le concierne solo a ella y la parte que le concierne a las demás. Porque es cierto que ninguna persona es un ser completamente aislado. Es imposible que alguien se haga nada nocivo a sí misma de manera seria y permanente sin que su daño alcance de alguna forma sus relaciones más cercanas y a menudo más allá de ellas. Por ejemplo, si alguien daña su propiedad, perjudica a los que directa o indirectamente obtenían soporte de ella y también reduce los recursos generales de la comunidad. O si deteriora sus facultades físicas o mentales, no solo causa un mal a los que dependen de él, sino que se inhabilita a sí mismo para prestar a sus semejantes los servicios que debería. Por otra parte, podría objetarse, aun si sus vicios o su necedad no causan un daño directo a otros, sin embargo, podría decirse que es perjudicial por el mal ejemplo que ofrece. Y más aún se puede añadir, ¿debería la sociedad abandonar a su propia dirección a aquellos que están incapacitados para dirigirse a sí mismos? Por ejemplo, si la ludopatía, el alcoholismo, la holgazanería son un obstáculo tan grande para el desarrollo de la sociedad como muchos de los actos prohibidos por la ley, ¿por qué no debería la ley tratar de reprimir también esto? Mill avanza entonces con la intención de hacer precisiones más sutiles y señala, por ejemplo, si un hombre, debido al desenfreno o al despilfarro, se vuelve incapaz de pagar sus deudas, o habiendo asumido la responsabilidad moral de una familia, se vuelve incapaz por las mismas causas de mantener o educar a sus miembros, merece reprobación y puede ser castigado con toda justicia. Pero es por la violación de su deber hacia su familia o hacia sus acreedores, no por su actitud personal de despilfarro. O en otro caso, ninguna persona debería ser castigada simplemente por emborracharse. Pero un soldado o un policía sí deberían serlo por emborracharse estando de servicio. En suma, siempre que se ocasione un daño determinado o exista un riesgo de ocasionar daño, ya sea a un individuo o a la comunidad, el caso sale del ámbito de la libertad personal y entra en el de la moralidad o la ley. Sin embargo, con respecto al daño puramente personal, que Mill denomina aquí contingente o implícito, que una persona se causa debido a una conducta que no viola un deber específico frente a la comunidad, la sociedad puede permitirse, dice, soportar esa inconveniencia, dado que es para un mayor bien de la libertad humana. Por otra parte, la sociedad ha tenido un poder absoluto sobre los ciudadanos durante toda la primera etapa de su existencia, durante el entero periodo de su infancia y de su minoría de edad, para intentar hacerlos capaces de tener una conducta racional en la vida. Y ahora estamos hablando ya de adultos que, sin perjudicar a otros, se ocasionen en todo caso un daño a sí mismos.
Sin embargo, se lamenta Mill, hay muchos que consideran como un agravio cualquier conducta que simplemente les desagrade y la ven como un ultraje a sus sentimientos. Al interferir en la conducta personal, el público raramente piensa en otra cosa que en la atrocidad que supone actuar y sentir de modo diferente al suyo. Y esta forma de juzgar, ligeramente disfrazada, es presentada ante la humanidad como el dictado de la religión y la filosofía. Incluso suele enseñarse que las cosas son correctas porque son correctas o porque sentimos que lo son. De este modo, no es difícil mostrar, afirma Mill, que una de las propensiones más universales del ser humano consiste en extender los límites de lo que se puede llamar policía moral, hasta llegar a invadir la más incuestionable y legítima esfera de la libertad personal. Mill finaliza su escrito con el capítulo 5 denominado Aplicaciones, en el que presenta modelos de puesta en práctica de los principios establecidos en las secciones anteriores que resultaría imposible desarrollar aquí en toda su extensión. No obstante, llegando al cierre de esta obra fundamental del pensamiento político occidental, es posible afirmar que On Liberty desarrolla claramente el concepto de libertad negativa, tal como lo presenta Isaiah Berlin en su célebre texto Dos conceptos de libertad, entendido como ausencia de interferencia en la acción del individuo. Pero también es posible observar que junto a él se encuentra desarrollado el concepto positivo de libertad, entendido como autorrealización. De hecho, la libertad negativa para Mill está en función de la libertad positiva, entendida como el logro de la autonomía racional y el despliegue de la espontaneidad individual. Y es justamente la realización de estos intereses permanentes del ser humano para lo que es imprescindible en la concepción de John Stuart Mill salvaguardar la libertad civil. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado, por Voz Media Network. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Os presento a Richard Spencer. Él es un librepensador conferencista y sobre todo supremacista. Supremacista blanco, claro está. Algunas de sus ideas son fomentar el aborto para evitar más bebés latinoamericanos en... La mujer limitada a las labores del hogar y sobre todo prohibir el voto. Sí, el voto. Es por eso que muchos afirman que Richard Spencer es fanático del señor ese del bigote divertido. Ya sabéis a quién me refiero. Este no, este sí.
Cuando Trump fue elegido presidente, la televisión del país aprovechó el auge de la derecha para entrevistar a Spencer, y todo iba bien, hasta que un antifa le propinó a Spencer un puñetazo, con la mala suerte de que se hizo viral tanto en la televisión como en internet. Y es aquí donde surge el dilema moral de hoy. ¿Está bien pegar a un nazi? No. Bien, la respuesta puede ser un tanto confusa. ¿Por qué no golpear a aquellos quienes son un peligro para la libertad de opinión, los derechos humanos y tienen sueños eróticos con el señor del bigote divertido? Este no, este sí. La pregunta aquí no es solo si está bien pegar a un nazi. De hecho, la pregunta que nos estamos formulando es si tenemos que tolerar la intolerancia. ¿Veis estas dos palabras? Pues preparaos, porque acabaréis hartos de escucharlas en lo que queda de vídeo. Nosotros, como seres tolerantes, no podemos ser intolerantes con el intolerante. En el momento que pegamos a un nazi, nos convertimos nosotros en intolerantes al no tolerar sus ideas. En palabras mucho más simples, el no tolerar al intolerante nos vuelve intolerante. El no tolerar al intolerante nos vuelve... El no tolerar al intolerante nos vuelve intolerantes. Esto es lo que se conoce como la paradoja de la tolerancia, formulada por el filósofo Karl Popper. Si no toleras, eres intolerante. Ahora bien, todo esto suena genial en papel, pero en la vida real esto es muy diferente. Si no se detiene al intolerante, corremos el riesgo de que sus ideas proliferen, acabando finalmente con la tolerancia. ¿Qué dilema? Si soy tolerante, los intolerantes acabarán con la tolerancia, y si quiero pararles los pies, me tengo que volver yo intolerante. La pregunta es, ¿cuánta intolerancia tenemos que soportar antes de volvernos intolerantes? O lo que es lo mismo, ¿cuánta intolerancia tenemos que soportar antes de pegar al nazi? John Rawls explica en su teoría de la justicia que siempre y cuando la libertad y la democracia no estén en peligro, no pasa nada por dejar a los intolerantes en paz. Pero si la libertad está en peligro, sí es legítimo obligar al intolerante a respetar la libertad. Aún así, si planteamos el problema de esta forma, estamos pensando solo en blanco y negro, pegar o no pegar. Pero hay otras alternativas menos violentas. También podemos participar en la opinión pública, exponiendo argumentos contra el intolerante, desmontando sus idearios con la dialéctica, no con la agresión. O sea, un comentario sobre por qué el supremacismo blanco no mola puede ser poco tolerante, pero una patada en la garganta lo es todavía menos. Solo nos queda un problema para resolver. ¿Qué hay de la censura? ¿Es legítimo censurar al intolerante? Para responder esta pregunta, primero tenemos que tener claro qué no es la censura. Imagina que publicas un post en Twitter, o X, o como lo quiera llamar Elon Musk. Pues bien, que dicho post haya sido eliminado por violar las políticas de la plataforma, técnicamente no cuenta como censura. Las redes sociales, al igual que la televisión privada o las editoriales, no son públicas, y por lo tanto, sus directivos tienen derecho a escoger qué se publica y qué no. Spencer tiene todo el derecho del mundo a explicarme cómo los blancos son una puta pasada y por qué el derecho a voto es estúpido. Pero yo también tengo derecho a elegir qué mensajes quiero escuchar y cuáles no. Y si Spencer está dando su discurso en el comedor de mi casa, tengo la potestad de enviarlo a la calle de un patadón. Cuando una editorial le niega a un nazi el derecho a publicar su libro, no lo está censurando. El libro siempre podrá ser publicado a través de cualquier otra editorial que sí le mole todo ese rollo del supremacismo blanco, y en cambio se niega a publicar, yo qué sé, libros de youtubers. Hablaríamos estrictamente de censura si el Estado interviniera para prohibir el discurso de Spencer, tomando medidas legales y toda la pesca. Rawls explica que una queja está justificada cuando expone la violación de unos principios que las dos partes conocen. Hago énfasis en las dos partes. O sea, un intolerante que ni siquiera aprueba un mínimo de las bases democráticas actuará de manera hipócrita al pedir ser amparado por estas mismas bases. Pero vamos al motivo por el cual has pinchado este vídeo. ¿Por qué no le puedo pegar a un nazi? Primero, es ilegal. Y segundo, y todavía diré más, como personas tolerantes y democráticas es nuestro deber preservar los derechos democráticos, aunque eso significa que el intolerante pueda seguir con su discurso. Quiero dejar algo en claro. Esto no es por el bien del intolerante, claro está. Esto es para preservar la integridad colectiva. De este modo, ponemos en manifiesto lo distintos que somos los tolerantes de los intolerantes. Y sí, claro está, tampoco vamos a callarnos. Podemos confrontar al intolerante, claro. Es más, depende de qué casos debemos confrontarlo.
pero siempre atacando la idea, no a la persona. Es justamente esto lo que nos distingue del señor del bigote divertido. De nuevo, este. Si Spencer tuviera éxito con su gobierno intolerante, nadie podría opinar diferente. Pero como por suerte vive en un gobierno tolerante, es libre de opinar lo que le dé la regalada gana. A fin de cuentas, esto es lo que nos distingue de los nazis. El querer el mejor de los mundos posibles. Para nosotros, claro está. Pero también para ellos. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85, Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network te esperamos para una edición de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. En la primera parte del mismo analizamos los temas internacionales y nacionales de importancia de la semana y en la segunda parte del espacio procedemos a entrar y a dilucidar a profundidad los temas más importantes en el orden económico, político y social que inciden en nuestra sociedad. Así que te esperamos cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network y todos sus canales digitales. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. ¿Debe tener límites la libertad de expresión? ¿Cuáles deben ser? Diría que desde la época de Aznar está cambiando, está reformando el Código Penal, está reformando las leyes para que poco a poco se vaya criminalizando cosas que son derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución, delitos de opinión camuflados bajo el antiterrorismo para callar todo lo que sea una ideología diferente. Nosotros vemos cercenada nuestra libertad de expresión de forma continua. El único límite que en mi opinión debe tener la libertad de expresión es la seguridad física de las personas, es decir, que puedan existir amenazas fehacientes y reiteradas. Creo que también hay que hacer paralelamente una educación en la libertad de expresión y en el ejercicio democrático. No se puede entender una democracia sin libertad de expresión, es una contradicción. Tú mismo sabes que, bueno, tú no puedes hacer risión de un paralítico, de un pobre, de un enfermo. El sentido común te da la noción de que ahí no caben los chistes, pero que no quepan en la religión, que no quepan en la política. Todos esos tabúes hayan vuelto a imponerse y ahora sea difícil o casi imposible hacer una crítica de esos aspectos de la sociedad. La libertad de expresión es un valor fundamental en una democracia y no podemos pensar que actuamos con miedo. La sanción debe de ser una cuestión excepcional, pero que muy excepcional. Podremos discutir alguna de las condenas, yo mismo a lo mejor alguna diría, hombre, pues esta a lo mejor es excesiva, pero bueno, sí es cierto que no puede haber barra libre absoluta, porque mañana podría haber alguien que empiece a defender por ahí, yo que sé, la violencia de género. Pues no estaríamos de acuerdo con que alguien lo defendiera, y por supuesto si alguien lo defiende, a lo mejor puede llegar a ser delito. Bueno, César, usted fue condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo por varios tuits que publicó. Pasado el tiempo, ¿considera que fue un poco cabeza de turco para poner las cosas un poco en orden en las redes sociales? Jurídicamente es insostenible la acusación contra mí. Sin embargo, sí interesa políticamente que mi figura se vea condenada a nivel mediático para ejemplarizar. A mí me condenan ateniéndose a que la literalidad de
de los tweets es suficiente para condenarme, cuando en las propias sentencias del Tribunal Constitucional y bastantes del Supremo ya existe jurisprudencia para echar abajo ese criterio, y posteriormente llega una directiva de la Unión Europea diciendo que es que en ningún caso se puede condenar a nadie por enaltecimiento del terrorismo si no ha habido impulsar un acto violento contra alguien, ¿no? Dentro de 4 años así, que puede tardar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuando eche abajo mi condena y me absuelva, habrán pasado años suficientes para haber condenado a un montón de gente a raíz de utilizando mi condena como jurisprudencia. Sí ha tenido sus efectos, pregunto, porque en su caso no ha vuelto a escribir tweets polémicos. Evidentemente tiene sus efectos. Como me pase un poco de velocidad en una curva, pues me pueden llevar a la cárcel, porque yo estoy condenado a 1 año, está en suspenso, no me ha metido en la cárcel. Sin embargo, si yo cometiera algún tipo de delito menor, voy a la cárcel a cumplir esa condena. Esto ejerce una coerción sobre tu capacidad creativa, sobre tu capacidad de expresión, tienes que medir mucho lo que dices. Estamos en un momento de regresión de libertades claramente dirigida a que empecemos nosotros a autocensurarnos, a que ya no nos tenga que venir a censurar nadie. ¿Y hay censura en España o autocensura? Hay una autocensura, vamos, una autocensura espontánea, natural, ni se la pregunta. Asumida. Asumida. La autoeducación, la autocensura es tan normal, tan natural, que nadie se la cuestiona. Sí, efectivamente en España hay censura. No es una censura explícita, pero sí implícita. Pues presentaciones de libros o conferencias de grupos políticos como el que yo represento, Falange Española, han sido prohibidos. Esos son casos de censura. Toda la gente que ha ido pasando por la Audiencia Nacional y los distintos tribunales en los últimos años, relacionada con supuestos delitos relacionados con la libertad de expresión, son gente de izquierdas, no los hay de derechas, no los hay. Si tú tienes a unas determinadas personas haciendo muchas denuncias sobre expresiones tipo izquierdista, pues claro, alguna llegará a alguna condena, si hay muchas. Y sin embargo, si casi no hay ninguna denuncia de situaciones contrarias, pues claro, la posibilidad de que haya condenas será muchísimo más baja. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. La libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática. No puede decirse que existe una verdadera democracia allí donde no está protegido el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información libremente, sin censura y sin miedo a ser reprimidas o sancionadas por ello. Estamos hablando de un derecho fundamental que también sirve para la defensa de otros derechos humanos, como los derechos de las minorías o de los grupos marginados y discriminados. La aparición de Internet ha significado un avance enorme en este sentido. En la actualidad, es el instrumento más poderoso para expandir la libertad de expresión en su doble dimensión, como derecho de todas las personas a difundir ideas y también como derecho a buscar y recibir información de todo tipo. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto.
En algunos casos, su ejercicio puede afectar otros derechos humanos. El problema, para el caso de Internet, es que las reglas que gobiernan este medio deben ser capaces de proteger todos los derechos que se encuentran en juego sin debilitar el potencial democratizador de Internet. Como estamos hablando de un medio descentralizado y abierto, no es fácil lograr este objetivo. Con frecuencia sucede que, por intentar proteger otros derechos valiosos, corremos el riesgo de tomar medidas que limitarían de forma dramática el impacto positivo de la red. Es por esta razón que necesitamos criterios y principios que nos sirvan de guía para resolver estos conflictos de manera adecuada. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un informe denominado Libertad de Expresión e Internet, un documento en el que se sistematizan los principios y criterios generales que deben regular la forma de resolver los conflictos de derechos en el ámbito digital, y en general se tratan asuntos sobre la gobernanza de Internet. El informe tiene el propósito de servir como guía para gobiernos, órganos legislativos y reguladores, tribunales y para la sociedad civil en general. Veamos, pues, qué es lo que dice. En primer lugar, existen 5 principios orientadores: acceso universal, no discriminación, pluralismo, privacidad y neutralidad de la red. Salvo por la neutralidad de la red, que amerita un par de aclaraciones, todos son fáciles de comprender. El acceso universal como principio quiere decir que los estados deben promover el acceso de todas las personas a la red. Eso implica expandir la infraestructura de Internet, pero también promover la alfabetización digital. O sea, asegurar que la gente, incluso en los lugares más alejados, sepa manejar estas tecnologías para ejercer su derecho a la libertad de expresión. La no discriminación quiere decir que los estados deben asegurar que ni las leyes, ni las condiciones sociales, económicas o culturales establezcan barreras que limiten a las personas en su derecho a usar Internet, ya sea por razones ideológicas, de género, raza, idioma o ubicación geográfica, entre otras. Por su parte, el pluralismo como principio quiere decir que cualquier medida que pueda afectar Internet debe ser destinada a asegurar que sean más, y no menos, las personas, ideas, opiniones e información que hacen parte de la deliberación pública a través de este medio. En cuanto a la privacidad, la libertad de expresión no se puede ejercer plenamente sin las protecciones que ofrece este derecho. Por eso, es necesario que existan garantías para asegurar que los datos privados de las personas estén protegidos ante intromisiones arbitrarias. Finalmente, la neutralidad de la red es un principio según el cual todos los unos y ceros que circulan en Internet, toda la información, deben ser tratados de la misma forma. ¿Qué tipo de trato sería inequitativo? Por ejemplo, es posible hacer que un sitio web se cargue más rápido que otro o simplemente filtrar cierto tipo de información. Lamentablemente, algunos gobiernos o proveedores de Internet toman este tipo de medidas afectando a los usuarios finales sin que ellos puedan saberlo. ¿Está claro? Bien, pero hay más. El informe de la Relatoría Especial también aporta criterios y principios para temas más concretos. No tenemos tiempo para mencionarlos todos, pero vale la pena tocar los siguientes puntos. 1. Filtros y bloqueos. En principio, ni los estados ni los intermediarios pueden filtrar o bloquear contenidos de Internet. Sin embargo, existen casos muy excepcionales en los cuales un juez o una autoridad independiente similar, en un proceso transparente e imparcial, pueden determinar que es imprescindible filtrar información específica. Esto solo puede suceder cuando se ha realizado un debido proceso y se ha demostrado que la información afecta de manera arbitraria y desproporcionada a otros derechos humanos. 2. Intermediarios. Un poco de contexto primero. El funcionamiento de Internet depende de una serie de intermediarios que hacen posible que la red opere adecuadamente. Esto incluye a las empresas que proveen el servicio de Internet, pero también, entre otros, a las plataformas en las que la gente publica y encuentra contenidos. Los intermediarios son un blanco más vulnerable que los usuarios cuando se ejerce control sobre la red, y es por eso que debemos protegerlos, para evitar que se generen barreras o bloqueos en el flujo de información. Así pues, los intermediarios no deben ser responsabilizados por el contenido que transmiten. No son ellos, sino las personas que generan material eventualmente ilícito las que deben ser enjuiciadas. Tampoco deben someterse a la exigencia de supervisar el contenido que ayudan a transmitir, ya que esto le quitaría toda viabilidad a los servicios que ofrecen y en la práctica resultaría en una forma de filtrar o bloquear contenidos en Internet. Por otro lado, los intermediarios deben establecer condiciones de servicio claras y transparentes para los usuarios en todo lo relacionado con la libertad de expresión y la privacidad. Y de la mano de este último punto, los intermediarios deben poder publicar las peticiones que reciben por parte de agencias gubernamentales para la entrega de datos sobre los usuarios. En los casos en los que los intermediarios juzguen que estas peticiones constituyen una violación a los derechos humanos, deben tener la posibilidad de cuestionar la legalidad de dichas peticiones. Por supuesto, los intermediarios no pueden negarse a cumplir con una orden judicial si están en condiciones de cumplirla. 3. Derechos de autor. Si bien existe un interés público por proteger estos derechos, también es importante considerar la necesidad del fomento de la cultura, la educación, el acceso a la información y, como siempre, la protección de Internet como un medio democratizador. Por esta razón, se considera que las medidas para proteger los derechos de autor deben ser proporcionales y no pueden afectar otros contenidos, ni tampoco el funcionamiento de la red en general.
Si se fijan, este punto es una consecuencia directa de los dos anteriores. Pues lo que sucede actualmente es que con frecuencia los intermediarios son responsabilizados por contenidos que violan los derechos de autor y también sucede que se utilizan mecanismos de filtros o bloqueos sin pasar antes por un proceso adecuado. Ninguna de estas dos cosas debería suceder, según los principios de la relatoría. 4. Seguridad cibernética. Se entiende por seguridad cibernética la seguridad de la infraestructura crítica o esencial y la seguridad de los usuarios, nada más. La razón por la cual debemos atenernos a esta definición es que se trata de un concepto relativamente nuevo y es importante evitar que se use para definir nuevos crímenes que potencialmente volverían ilegal el uso de Internet como tal. 5. Programas de vigilancia. Finalmente, los programas de vigilancia son legítimos en algunos casos muy excepcionales, pero como tienen un enorme potencial para invadir y violar la privacidad y la libertad de expresión, deben ser cuidadosamente diseñados e implementados y rigurosamente vigilados. La vigilancia solo debe aplicarse en circunstancias excepcionales. Debe perseguir siempre una finalidad legítima y debe ser la respuesta a un riesgo objetivo, concreto y grave. Pero además, debe establecerse que la vigilancia resulta indispensable para evitar ese riesgo en particular. El resumen de todo lo anterior es que la defensa de la libertad de expresión está íntimamente ligada al crecimiento de Internet. Hay muchos casos en los que es necesario limitar el derecho a la libertad de expresión con miras a proteger otros derechos humanos. Pero en todos estos casos es fundamental que seamos extremadamente cuidadosos. Eso incluye seguir el debido proceso y evitar al máximo toda medida a gran escala, pues son este tipo de decisiones las que ponen en riesgo el desarrollo abierto y libre de la red. Aunque esto no siempre sea lo más práctico, sin duda es lo que más le conviene al interés público.